Dios ha pagado un precio por ustedes, así que no sean esclavos de nadie. En esta nueva vida con Dios, cada uno de ustedes debe seguir en la condición que estaba cuando fue llamado. El hombre que no se ha casado se preocupa de los asuntos del Señor y de cómo agradarle. Dios les bendiga a todos en esta hermosa mañana de martes. Estamos ya a un martes más de conexión espiritual, gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Sean todos bienvenidos a esta nueva edición que comenzamos el día de hoy. Seguimos estudiando el capítulo número 7 de la carta a los Corintios. Pero primeramente vamos a agradecer a Dios por este nuevo amanecer, por este nuevo día hermoso que nos ha regalado. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias en este hermoso día que nos has permitido, Padre Celestial. Gracias, bendito Señor, por tus nuevas misericordias, Señor, de este hermoso día, Padre. Gracias, bendito Señor, porque has sido bueno, porque has sido grande para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú, Señor bendito, nos rodeas de tus bendiciones sobreabundantes. En esta mañana, Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Padre eterno, y te rogamos, Señor, que seas tú hablando a través de nuestros labios, que seas tú hablando a través de tu palabra santa, bendito Señor, y que también tú selles esta palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor amado, que podamos tener ese conocimiento, ese entendimiento de tu santa y bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado. Desde ya proclamamos que tu palabra, Señor, será de grande bendición para todos aquellos que la escuchan, bendito Dios. Gracias te damos, bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. Amén. Gloria al Señor. El día de hoy vamos a hablar acerca de el matrimonio. Así como lo ve, ¿verdad? El apóstol Pablo, o como el apóstol Pablo les escribe esta carta al pueblo de Corinto, ya que ellos le hicieron llegar ciertas preguntas, ¿verdad?, que tenían acerca del matrimonio. Entonces el apóstol les dice: ahora les hablaré sobre lo que me escribieron. Por eso decimos que ellos, ¿verdad?, le hicieron llegar preguntas o una carta también preguntándole acerca de esto. Dice: me preguntaron si sería mejor que un hombre no toque a una mujer. Para los griegos el cuerpo no tenía importancia. Ellos solo pensaban en satisfacer sus deseos carnales. Por eso es que van con el apóstol Pablo a hacerle, ¿verdad?, este tipo de preguntas. Más que todos los nuevos convertidos, los nuevos cristianos, que la mayoría eran griegos, porque pues, los judíos tenían bien claras las leyes, bien claro lo que era el cristianismo. Entonces le dice que le preguntaron al apóstol Pablo que si sería mejor que un hombre no tocara mujer. O sea, cuando ellos ya se convierten al cristianismo, ellos piensan que es mejor dejar, ¿verdad?, todo lo que significa los deseos sexuales. Pero el apóstol Pablo aquí vemos que les va a responder de una manera muy práctica y de la manera como él lo piensa. Vamos a ver que él dice que es su opinión personal y en algún momento él también menciona las palabras de nuestro Señor Jesús. Dice: pero yo les digo, para evitar el pecado sexual es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Porque aquí no solo eran los hombres que eran dados a todos los pecados carnales, no, también también las mujeres, ¿verdad? Ellas participaban en todo esto. Entonces, por eso el apóstol les dice que cada mujer también tenga su propio esposo. O sea, que cada quien tenga su pareja y que se casen y estén solamente con esa persona. El hombre debe satisfacer a su mujer en todo lo que ella necesita como esposa.
Está hablando como esposa, los deberes conyugales. Y también dice, de la misma manera, la mujer con su esposo. O sea, tiene que estar siempre, ¿verdad?, cumpliendo con sus deberes conyugales, tanto como esposo como esposa. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. A menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración. O sea, esto se refiere, ¿verdad?, que tenían que tener un mutuo acuerdo entre ellos de darse el uno al otro, ¿verdad?, para no permitir problemas, porque muchas veces dentro de los matrimonios ha habido un problema fundamental, ha habido un problema grande, en cuanto que muchas veces tal vez el marido busca a su esposa y ella pone miles de pretextos para no tener la intimidad con él. Se quejan más los varones de las mujeres que las mujeres de los varones, pero muchas veces también pasa al lado contrario. Tal vez la mujer busca a su esposo, ¿verdad?, porque es su esposo y, como dice el apóstol, tiene deberes conyugales, y el marido también puede poner muchas excusas, pero no debe ser así, porque entonces es ahí donde empieza la ruptura del matrimonio. Es ahí donde tal vez el hombre o la mujer comienzan a buscar la satisfacción que no encuentran en su hogar. Sí, puede escucharse vulgarmente cuando lo hablamos en medio de la congregación, o si yo les estoy dando esta prédica, pero es la verdad. No es nada vulgar hablar acerca de esto, no, sino que es la realidad que tenemos que saber, que tenemos que vivir, porque si yo me caso y mi esposo me busca en intimidad, yo tengo que estar de acuerdo con él para que podamos tener un matrimonio sano, un matrimonio feliz, un matrimonio que llene todas las expectativas. Bueno, si mi esposo no encuentra la intimidad conmigo, si yo siempre no quiero, por este motivo, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, trabajé mucho hoy, no quiero, porque muchas veces las mujeres definitivamente decimos, no quiero, y está bien en ciertas ocasiones, pero no todo el tiempo, porque entonces después nos estamos quejando, mi marido es infiel, mi marido es un frío conmigo, mi marido no me saca a pasear, mi marido no me compra lo que yo quiero. Nosotras mismas estamos haciendo el problema y después nosotras mismas nos estamos quejando. Entonces, ante todo, tenemos que ser sabias, mujeres sabias, porque muchas veces las mujeres del mundo mantienen un matrimonio tal vez más estable con una sola persona que las mujeres cristianas. Por eso mismo, vamos a ver más adelante, muchas veces las mujeres cristianas ponemos de pretexto que tenemos que ir a la iglesia, que tenemos que los niños, que tenemos que el ayuno, que la oración, todo esto está bien, pero nuestro matrimonio lo tenemos que cuidar. Porque la Biblia nos llama a ser mujeres sabias, y no solo mujeres sabias en que yo me levanto tempranísimo, podrían decir algunas, mi esposo se va bien desayunado a trabajar, mi esposo el almuerzo cuando él viene, la cena, todo, su ropa bien planchada, su ropa bien lavada. Pero, ¿qué pasa en el tema íntimo? Entonces, no solo se trata de cómo atendemos, eso es parte de cómo atendemos a nuestro esposo en todo lo demás, pero nuestros deberes conyugales no los podemos dejar de un lado por ningún motivo, circunstancia, razón, solamente que pues estemos enfermas y pues, obviamente no se puede, pero no andemos buscando excusas, seamos mujeres sabias para mantener un hogar estable, un matrimonio feliz. Entonces aquí el apóstol Pablo dice, a menos dice que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración, porque
les está hablando, ¿verdad?, a los cristianos. O sea, el apóstol Pablo se está refiriendo a dos personas que son cristianas. Entonces, por lo tanto, estas dos personas podría ser que en la iglesia el pastor diga, vamos a tener una semana de ayuno y oración. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que no se dicen las cosas en el momento. El pastor lo viene anunciando. Entonces, es el momento en que nos sentamos a platicar como pareja. Mira, mi amor, nos vamos a dedicar entonces esta semana al ayuno y la oración y vamos a estar tranquilitos los dos. O sea, es un mutuo acuerdo. Es sentarse y dialogar como una pareja que somos en el cristianismo, en Cristo. Dice, pero después únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Entonces, después de que pasó esta semana, ok, bueno, entonces ya volvemos a lo normal. Si mi marido necesita, si yo necesito, y estamos en mutuo acuerdo. Dice, que Satanás no los tiente. Porque como lo decíamos ya antes, ¿verdad? Tal vez la mujer se niega, entonces el esposo, bueno, allá una le coquetea y empieza, ¿verdad? Empieza el problemilla allá afuera y nada más le estoy tirando al varón, pero puede suceder en las mujeres. Puede pasar en una mujer también que su marido la descuide. Ella también puede encontrarse un coqueto por ahí y le anda coqueteando y esas son las tentaciones que Satanás nos pone en el camino, porque todavía estamos en este mundo, estamos en este mundo pecaminoso y lleno de tentaciones, entonces podemos sucumbir. Así que mujeres casadas, sean sabias en su matrimonio. Seamos sabias en nuestro matrimonio. Dice el apóstol, esto que les digo es una concesión, no una orden. O sea que él está hablando por él mismo. O sea, esto no está escrito en la Biblia ahora, pero no estaba escrito en la ley. No lo dijo nuestro Señor Jesús, el Señor Jehová no les habló a los profetas. El apóstol les está diciendo una manera de aconsejar, es un consejo que él les está dando. Por eso le dice que esto les digo es una concesión, no una orden. Me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse, dice el apóstol, como yo, dice el apóstol. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Todos somos diferentes. Para este entonces, el apóstol Pablo era un hombre soltero. Los comentaristas piensan que el apóstol Pablo sí se casó. ¿Por qué? Hay varias razones por las que los comentaristas han llegado a esta conclusión. Y es que cuando el apóstol Pablo, desde muy joven, él era un judío ortodoxo. O sea, los judíos ortodoxos son los que llevan la tradición, pero bien arraigada. Y sabemos que Saulo de Tarso, que era el apóstol Pablo, que su nombre del apóstol Pablo Saulo, era un judío ortodoxo que llevaba todo a cabalidad. Entonces, un judío ortodoxo cumplía toda la ley tradicional. Y dice que ellos, el tiempo para casarse era normalmente a los 18 años. Y cuando el apóstol Pablo viene a los pies de Cristo, ya tenía más de 18 años. Cuando van y arrestan a los discípulos de Jesús, a los seguidores de Cristo, incluso cuando Esteban es apedreado, dice que Pablo tuvo que dar un voto, tuvo que dar el sí para que apedrearan a Esteban. Entonces, quiere decir que el apóstol Pablo, Saulo en ese entonces, era miembro del Sanedrín. Y como miembro del Sanedrín, él tenía, como miembro del Sanedrín y para dar su voto, consentimiento o su palabra, él tenía que estar casado. Son algunas de las, de todo lo que han venido estudiando y hemos visto, nosotros conocemos también acerca de la vida del apóstol Pablo, para saber que él sí estuvo casado. Entonces, hay dos hipótesis por las cuales llegan a la conclusión de que hasta este momento el apóstol Pablo
ya no está casado, o sea, ya no tiene una esposa. La primera es que su esposa haya muerto. Y la segunda es que su esposa lo haya abandonado cuando él se convirtió al cristianismo. Porque recordemos pues que ellos odiaban a los cristianos. Entonces esas son las dos hipótesis, pero sí se llega a la conclusión de que él estuvo casado. Y por eso les dice, me gustaría que todos pudieran vivir sin casarse como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, todos somos diferentes, ¿verdad? Él decidió quedarse pues soltero. Y es algo que si la persona puede contenerse de los deseos carnales y todo esto, muy bien, ¿verdad? Que se quede sin casarse. Y dice, este es un consejo para los que no son casados y para las viudas. Es mejor que sigan sin casarse como yo. Pero si no se pueden controlar, es mejor que se casen, pues es mejor casarse que quemarse. O sea, es mejor estar casado que andar con una o con otra persona o estar en el deseo carnal, ¿verdad? Y dice, a los casados les doy esta orden que no es mía. Aquí sí el apóstol Pablo está hablando lo que Jesucristo dice. A los casados les doy esta orden que no es mía, sino del Señor. Que la esposa no se separe de su esposo. Pero si se separa, que no se vuelva a casar o que vuelva con su esposo. De la misma manera, el esposo no se divorcie de su esposa. Y esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo en San Mateo, capítulo 5, cuando dice que les estaban preguntando, ¿verdad?, acerca del divorcio. Entonces nos dice San Mateo capítulo 5, versículo 31, dice, también se dijo antes, cualquiera que se divorcie de su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero ahora yo digo que el hombre que se divorcie de su esposa, a no ser en caso de pecado sexual, o sea, en este caso sería de adulterio, que haya fornicación, dice, hace que ella cometa adulterio. El hombre que se case con una mujer divorciada también está cometiendo adulterio. Y también nos podemos ir a Marcos. Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12 dice, Jesús les contestó, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra su mujer. Y la mujer que se divorcia de su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Por eso el apóstol Pablo hace la reseña de lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo. Porque prácticamente aquí el Señor Jesús nos está diciendo que no nos divorciemos, que debemos estar casados. Problemas van a haber, todas las parejas tenemos problemas, todos. Entonces, si usted no quiere pasar por esos problemas, si está soltero, no se case. Si tiene el don de abstinencia. Y las viudas de igual manera. Pero si no, pues cásese. Las viudas están libres de casarse, porque dice la ley que mientras su esposo viva, o la esposa o la esposa, no se puede casar porque está cometiendo adulterio. ¿Verdad? No sé cómo nos va a juzgar el Señor en aquel gran día, porque hoy en día, pues, este pecado que estamos cometiendo, todos, me incluyo, porque yo fui casada, me divorcié y me volví a casar. Lo único que yo no me casé delante de un pastor todavía. O sea, no tuve la bendición de Dios, pero sí me casé. Y cuando nos casamos, decimos que hasta que la muerte nos separe. Hacemos esa promesa tan grande, ¿verdad? Ya sea delante de un hombre o delante de un sacerdote, delante de un pastor, y no la cumplimos. Somos unos mentirosos. Entonces, que el Señor nos ayude a todos, que el Señor nos ayude. Pero aquí, ¿verdad?, nos instruye el apóstol Pablo
Si usted está casado, casada y está teniendo dificultades y puede arreglar su matrimonio sin llegar al divorcio, sin cometer adulterio, sin cometer pues ninguna falta contra su esposo o su esposa, no lo haga. Busque la reconciliación, busque cómo restaurar su matrimonio, busque ayuda. El Señor es el que restaura. El enemigo es el que viene a destruir los matrimonios porque él sabe, ¿verdad?, que es un grave error, un grave pecado grandísimo que estamos cometiendo delante de Dios, porque pues el Señor pues nos ha dejado este mandamiento, esta ley, este mandato, esta orden de que no nos divorciemos o que no cometamos adulterio contra nuestra pareja. Si nos divorciamos, pues quedémonos sin casar. Ya si pues, la pareja de nosotros se vuelve a casar, ya él va a ser el del asunto. Pero si se puede reconciliar, por eso oramos, por eso clamamos por los matrimonios, ¿verdad? Porque sabemos que el enemigo es enemigo acérrimo, valga la redundancia, contra los matrimonios, porque es la institución perfecta que nuestro Dios hizo allá en el Edén, cuando sacó de la costilla de Adán y formó a su mujer y les dijo, los dos van a ser una sola carne. Entonces, tratemos siempre de arreglar las situaciones. No por un pleitecito, ya corremos y me divorcio, ahí te vas de la casa, ahí no te quiero volver a ver. No, después estamos sufriendo, después andamos llorando por nuestro esposo o el esposo por la esposa, se andan buscando, tal vez sí van a ir tal vez a cometer la fornicación con otra persona, pues, y entonces están adulterando contra nosotros y después uno quiere tratar de hacer las cosas bien y por eso muchas veces es tan difícil, ¿verdad?, que se arreglen las parejas cuando ya uno de los dos fue y cometió como que estaba deseoso, quemándose y sale a buscar otra persona. Entonces, no lo hagamos y arreglemos la situación en nuestro matrimonio. Sí se puede y con ayuda de Dios, máxime nosotros que somos cristianos, entonces tenemos que buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial, la ayuda de nuestras autoridades eclesiásticas. En muchas congregaciones tenemos, ¿verdad?, muchas personas que tal vez han pasado por la misma situación y lograron vencer. Entonces ellos nos pueden dar el consejo de cómo y buscar, ¿verdad?, otra vez tener esa buena comunión con nuestro esposo, con nuestra esposa, decirle al Señor que nos dé otra vez ese amor, que si el amor se va apagando, buscar cómo encender esa llama. Recordemos que una plantita, si no la vamos regando, se nos marchita, se nos seca. Así es nuestro matrimonio, si no tenemos detalles, si no tenemos momentos como pareja, tenemos que tener momentos para nosotros, momentos de calidad, nos decían, momentos solos, él y yo. No tenemos que andar siempre con toda la patrulla, con toda la familia. Yo sé que a veces es muy difícil cuando se tienen niños pequeños. Es ahí donde entra un momento de que esa llama se enfría, pero se puede volver a meter leña y a volver esa llama hermosa, ¿verdad? Salir, distraernos, conversar. Se pueden hacer muchas cosas. No crean que yo no he pasado por situaciones y por eso les estoy dando este consejo de que sí se puede, sí se puede. Ahora nos dice versículo 12, a todos los demás les digo esto, yo, no el Señor, dice el apóstol. O sea, ya es un consejo del apóstol Pablo. Si la esposa de algún hermano no cree en Cristo, pero acepta vivir con él, que el hermano no se divorcie de ella. Si el esposo de una mujer no cree en Cristo, pero acepta vivir con ella, que la mujer no se divorcie de él. Porque el esposo que no es creyente se hace santo por la unión con su esposa creyente. Y la esposa que no es creyente se hace santa por la unión con su esposo creyente. Si esto no fuera cierto,
entonces sus hijos serían impuros, pero ahora ellos son santos, ¿verdad? Si alguien que está en la congregación tiene viene a los pies de Cristo, ¿verdad? Y su pareja dice, no, yo no, pero acepta seguir viviendo con el hermano, con esta persona, no tiene que decirle, no, yo soy cristiano y la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Esto es cuando ya somos cristianos y tenemos que elegir una pareja para nuestra vida. Ya sabemos, ¿verdad? Que no tenemos que ir a buscar a nadie del mundo. Pero si venimos del mundo con la persona, no tenemos por qué separarnos. Si no están casados, casarse. Y si están casados, no divorciarse, sea el varón o sea la mujer, ¿verdad? Entonces dice que porque cuando alguien que está casado con una persona que no es creyente, la hace santa, o sea, la unción que Jesucristo ha depositado en la persona que es creyente, también cubre a mi esposo o mi esposa que no es creyente. Entonces no debemos separarnos, ¿verdad? Sino santificar a nuestro matrimonio y orar para que nuestro cónyuge pueda venir a los pies de Cristo para que los dos podamos servirle al Señor, ¿verdad? Y dice que ya nuestros hijos no son impuros, sino son santos. O sea, los hijos nacidos de aquella relación que uno es creyente y el otro no son impuros, son santos. Porque lo aclara el apóstol Pablo, porque en tiempo más antes de que todos los seguidores de Cristo anduvieran predicando, recordemos que ellos decían, no, con este no me junto porque este es impuro, no, y a todos los catalogaban. Pero después que el Señor Jesús le da, ¿verdad?, la revelación tanto al apóstol Pedro como al apóstol Pablo, ellos ya saben que para el Señor todos somos iguales. Todos somos iguales. Ahora dice versículo 5, pero si el esposo o la esposa que no cree quiere separarse, dejen que se separe. En ese caso, el esposo o la esposa creyente no tiene obligación, porque Dios los ha llamado a vivir en paz. Tengan en cuenta, esposas, que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo. Y esposos, su ejemplo puede guiar a su esposa a ser salva. Uno no sabe qué puede pasar más adelante, ¿verdad? En el caso de que, digamos, cuando yo conocí a mi esposo todavía no era cristiano, y él veía a mí que yo iba al templo, me gustaba adorar al Señor, yo en ese entonces era maestra de niños pequeñitos, y todo eso lo fue envolviendo, a él le gustaba que, bueno, él me lo ha dicho, ¿verdad? Por eso se los puedo transmitir, que le gustaba que era una mujer muy formal, que no era una mujer dada a andar en parrandas, andar en cosas que no, ¿verdad? Y aunque él no era cristiano, él se acercó a Cristo mediante todo lo que veía, máxime cuando fue a visitar a la iglesia. Él veía como que las personas, ¿verdad?, eran saludables en cuanto a la vestimenta, al modo de hablar, todo este tipo de cosas. Usted me entenderá a lo que me refiero. Entonces, todo esto, ¿verdad?, le fue captando su atención, y ahora que él está en Cristo, pues él ya sabe cómo conducirse, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo. Ajá. Yo todavía no me había casado con él, pero como él veía, ¿verdad?, en mí todas estas cosas y en los demás cristianos que él conoció, entonces fue guiado a la salvación gracias a mi Cristo, que tiene grande misericordia. Pero igual, como les digo, tenemos que orar y orar. Yo oré mucho, mucho por mi esposo. Primero porque le decía al Señor que si él iba a ser mi esposo, que él primeramente tenía que venir a sus pies. Y así sucedió. Igual los esposos, ¿verdad?, que no tienen, que su esposa no es cristiana o tienen una novia que no es cristiana, también
el ejemplo. Ellos tienen que ser cuidadosos con su esposa, amables, no andar en griterías, en pleitos con ella, porque si el esposo viene tal vez del culto, viene del servicio y viene a gritar a su esposa que no fue al culto, va a decir ella, bueno, ¿y este? ¿A qué va? Entonces a la iglesia se va y se trae todos los demonios que todos los demás dejaron ahí. No, tenemos que dar el ejemplo, ¿verdad? Como cristianos, tanto las esposas como los esposos, debemos, todo lo que nosotros aprendemos en la iglesia, todo lo que somos en la iglesia lo tenemos que llevar al hogar. No tenemos que hacer una cosa en el templo y otra cosa en el hogar. Es más, en el hogar tenemos que ser más disciplinados. La luz de Cristo tiene que brillar más en nuestro hogar y máxime cuando nuestra familia, cuando nuestro cónyuge no es cristiano. Máxime, tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado de mostrar el amor de Cristo primeramente en nuestro hogar, en nuestra familia. Porque si bien queremos que las almas se salven, tenemos que primeramente, lo primero, lo más importante, lo principal de nuestra vida, tiene que ser que nuestra familia sea salva. ¿Y cómo va a llegar nuestra familia a los pies de Cristo? Por nuestro testimonio, por nuestro ejemplo. Tenemos que ser luz, esa luz que brille. Por eso el apóstol dice, uno no sabe qué puede pasar más adelante. Cada cual debe vivir de acuerdo con lo que el Señor le ha asignado y tal como era cuando Dios lo llamó. Esa es la norma que enseño en todas las iglesias. Si un hombre ya estaba circuncidado cuando Dios lo llamó, que no la deshaga. Pues yo no sé exactamente, pero pienso que es imposible deshacer la circuncisión. Pero dice, si no estaba circuncidado cuando Dios lo llamó, que no sea circuncidado, o sea, que no se circuncide. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no es importante. Lo que sí importa es hacer lo que Dios manda. Porque lo estudiábamos antes, que nosotros lo que tenemos que circuncidar es nuestro corazón para Cristo. En la ley, ¿verdad? Se les imponía a todos los judíos, tenían que ser circuncidados, todos los varones circuncidados. Si usted no conoce el significado de esta palabra, por favor, búsquelo, ¿verdad? ¿Qué significa? Porque no podemos ser tan explícitos hablando de estos temas en estas plataformas porque muchas veces pues pueden sacarnos el video o mutearlo en ciertas partes, quitarle el sonido. Entonces, si usted no sabe, por favor, se lo pido, busque la información. Entonces, el día de hoy nosotros tenemos que circuncidar nuestro corazón, ¿verdad? Porque por eso dice el apóstol que no, la circuncisión, dice, no es importante. Lo que sí importa es hacer lo que Dios manda. Cada uno debe seguir igual que como estaba cuando Dios lo llamó. Si eras esclavo, cuando Dios te llamó, no te preocupes. Pero si puedes conseguir la libertad, búscala. En este tiempo todavía había muchas personas que eran esclavas. Entonces el apóstol Pablo le dice, bueno, Dios te llamó, sigue siendo esclavo, pero si puedes conseguir la libertad, busca ser libre, porque también en este entonces se podía comprar la libertad. Tenía un precio ser libre. Pues si eras esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres un hombre libre que pertenece al Señor. Si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. No somos más esclavos de ningún hombre. Somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Dios ha pagado un precio por ustedes, así que no sean esclavos de nadie. Sabemos, ¿verdad?, que el gran precio hermoso que nuestro Señor Jesús pagó fue haber dado su vida, su propia vida la dio por cada uno de nosotros. Ese fue el precio grande y maravilloso que Él pagó por cada uno de nosotros. Así que el apóstol dice que ya no seamos esclavos de nadie. Esto se refiere a que no seamos esclavos del pecado, que seamos libres en Cristo nuestro Señor. Hermanos, dice, en esta nueva vida con Dios, cada uno de ustedes
debe seguir en la condición que estaba cuando fue llamado. O sea, seguir siendo, ¿verdad?, la persona que es. O sea, no cambiar. Lo único que debemos cambiar es dejar los delitos y maldades. Tener una vida nueva en Cristo Jesús en cuanto a lo que se refiere, ¿verdad?, a todo el pecado y la maldad. Y el apóstol pues ya empezó a decirles, porque la carta se refería a que le estaban preguntando, ¿verdad?, acerca de la convivencia con sus cónyuges. Quizá ellos pretendían dejar a sus parejas para no seguir siendo esclavos de los deseos carnales, pero no. Dice, con respecto a los que no se han casado, no tengo ninguna orden del Señor, pero les voy a dar mi opinión personal, dice el apóstol Pablo. Pueden confiar en mí porque el Señor me ha dado su misericordia. O sea, se refiere que el Señor le ha revelado muchas cosas a él. Dios no le había revelado quizá al apóstol Pablo acerca de que les hablara de esto, pero como él era un hombre que buscaba mucho del Señor, Dios le había revelado, ¿verdad?, muchas cosas que él podía tener, ¿verdad?, la autoridad de dar estos consejos. Entonces dice, creo que es mejor que no se casen debido a los tiempos difíciles que estamos pasando. Si tienes mujer, no trates de separarte de ella. Si no estás casado, no busques esposa. Pero si decides casarte, no es pecado. Tampoco es pecado que una virgen se case. Sin embargo, los que se casan tienen dificultades que yo quisiera evitarles, les dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Los que estamos casados sabemos de esas dificultades que está hablando el apóstol. Lo que quiero decir es esto. El tiempo se está acabando. Realmente no importará si están casados o no. No importará si lloran o no, si están alegres o no, si tienen con qué comprar o si no tienen nada. Los que disfrutan de las cosas de este mundo no se apeguen a ellas, porque este mundo, así como lo ven, está por terminarse. ¿Verdad? Ya Cristo viene en las nubes, entonces no nos afanemos, no nos apeguemos a este mundo, no tratemos de buscar, ¿verdad?, que esto y que lo otro, no. Vivamos una vida sana en Cristo, buscando la santidad de nuestro Señor Jesús para que cuando Él venga en las nubes podamos volar con Él y entrar en las mansiones celestiales. Quiero evitarles preocupaciones. El hombre que no se ha casado se preocupa de los asuntos del Señor y de cómo agradarle. Pero el casado se preocupa de los asuntos del mundo y de cómo agradar a su esposa. Muchas veces, ¿verdad?, pasa esta situación que andamos ahí, no, que yo no puedo, qué sé yo, tener un privilegio en la iglesia porque tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mi trabajo y tantas excusas que ponemos para servirle al Señor. Pero si nosotros sabemos cómo invertir nuestro tiempo, podemos hacer las cosas. Podemos dedicarle tiempo a nuestro hogar, que tenemos que dedicarle, como les decía antes, y también a la obra del Señor. También tenemos que dedicarle tiempo. Y dice, entonces su atención está dividida. La virgen o la que nunca se ha casado se preocupa de los asuntos del Señor para poder ser santa en cuerpo y en espíritu. Pero la mujer casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposo. Les digo esto para ayudarlos, no para ponerles limitaciones. Lo que quiero es que vivan en el buen camino, que se entreguen completamente al Señor sin distracciones. Por eso les está hablando a los que no están casados aún, que les dice, bueno, si ustedes pueden abstenerse y no casarse, pues no se casen, es mejor. Entréguense completamente al Señor para que no tengan las distracciones que conlleva estar casados. El hombre que cree que no le está cumpliendo a su prometida,
que a ella se le están pasando sus mejores años y que debe casarse, debe hacer lo que crea conveniente. Debe casarse, ya no es pecado. Pero el que siente de corazón que todavía no debe casarse con su prometida, es libre de hacer lo que quiera. Hace bien si permanece sin casarse con ella. Entonces, el que se casa toma una buena decisión, pero el que no se casa toma una mejor. En este entonces se perfilaba, ¿verdad?, que los hombres judíos, más que todo, a cierta edad, jóvenes aún, se comprometían. O sea, las familias, creo que esto, ¿verdad?, lo conocemos de culturas también, no solamente ellos, que jovencitos ya se comprometían. Decían la familia, oh, esta niña va a ser para mi hijo, pero no solo lo decían de labios, sino que había un compromiso formal. Entonces, estos hombres llegaban a cierta edad en la que tenían ya, ¿verdad?, que casarse, cuando ellos pensaran que ya estaban listos para casarse. Por eso estas muchachas eran sus prometidas, por eso el apóstol les dice que si ellos piensan que están deshonrándola, que le hicieron una promesa y no la van a cumplir y que ella ya se está poniendo muy, muy vieja, que se casen, que cumplan, que no es pecado. Pero si piensan que no, que así están bien y ella no está diciendo nada, porque no se casen. Dice que el que se casa toma una buena decisión, pero el que no se casa toma una mejor. ¿Verdad? Muchos casados muchas veces dicen, ay, cómo me arrepiento de haberme casado, mejor me hubiera quedado soltero. Pero no, el matrimonio y los hijos son una gran, gran bendición que nuestro Dios nos ha regalado. Así que no nos quejemos, no nos quejemos. Muchos quisieran, ¿verdad?, tener una familia y no la tienen. Dice versículo 39, una mujer debe permanecer casada con su esposo mientras él viva. Sin embargo, si el esposo muere, ella es libre de casarse con quien quiera, siempre y cuando sea un creyente en el Señor. Ahí ya no estaría pecando, ¿verdad? Porque ya su esposo pues ya murió y esa fue la promesa que hicimos, hasta la que la muerte nos separe. Y de igual manera, el hombre, si su esposa muere, pues él es libre de casarse, pero como decíamos, ¿verdad?, Dios tiene grande misericordia para con nosotros. Y Él es el único que va a saber cómo juzgar este pecado que hemos cometido contra Él. Pero en mi opinión, dice el apóstol, ella sería más feliz si no se vuelve a casar. Y yo creo que tengo el Espíritu de Dios, dice el apóstol. O sea, a una viuda Él le aconseja, ¿verdad?, que es mejor que no se vuelva a casar. Pero ya estas son decisiones que deberían tomar estas personas que le enviaron esta carta al apóstol, igualmente las personas que vivimos en este tiempo. Claro que nosotros hemos hecho del matrimonio como algo sin importancia. No le hemos tomado la importancia que nuestro Dios le dio al matrimonio cuando formó al primer hombre y la primera mujer. Dios le dio una importancia muy grande a la familia, al matrimonio, y el día de hoy todo eso se ha perdido. Tenemos que rescatar esa grandeza del matrimonio, de la familia, de nuestros hijos. Tenemos que rescatarlo, aun cuando estos tiempos son tan malos, tan dañinos para nuestra vida, tiempos tan llenos de tanta promiscuidad, de tanto pecado, de tantas cosas. Es difícil estar viviendo en este mundo, pero como cristianos que somos, debemos rescatar nuestro matrimonio, nuestra familia, a nuestros jóvenes que están viviendo en un siglo bien, bien difícil para ellos, pero no imposible de vivir cuando nosotros como padres, primeramente doblamos rodillas por ellos y en segundo lugar tenemos que inculcarles los valores de una vida santa, recta delante de nuestro Dios, porque a nosotros nos corresponde como padres guiar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nuestros niños que van creciendo, ¿verdad?, en medio de todo este pecado, de toda esta confusión que les tratan de meter en su cabecita.
en las escuelas mismas. Entonces nosotros tenemos como en Jehová Dios lo estipuló, ¿verdad? Al pueblo israelita, a nosotros también dice que tenemos que leerles la palabra de día, de noche, cuando se acuesten, cuando se levanten, poner, ¿verdad? Por eso a mí me gusta, si ustedes se fijan, tener textos en las paredes de mi casa, porque así, bueno, yo ya tengo, mis hijas están jóvenes, ya adolescentes, pero ellas han sido también instruidas en el camino del Señor. Pero a mí me gusta siempre tener palabras del Señor en las paredes de mi hogar, leer la palabra del Señor, escudriñar la Biblia y enseñar la palabra, ¿verdad?, a nuestros hijos. No debemos dejar que el enemigo tome ventaja sobre nuestros hijos. No, nosotros tenemos el poder de aventajar al enemigo. Así que este es el capítulo número 7 de la primera carta a los Corintios que escribió el apóstol Pablo. Espero, ¿verdad?, que nosotros podamos tomar esta palabra para nosotros. Así que ayúdenme a despedir esta edición de Conexión Espiritual este día, martes hermoso, martes maravilloso que nuestro Dios nos ha regalado. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, maravilloso Señor. Gracias te damos, mi Dios amado, por esta hermosa palabra que nos has dejado, Señor. Gracias por esas instrucciones benditas y hermosas que nos das, Señor, acerca del matrimonio, Padre, para que nosotros, Señor, podamos llegar a tener un matrimonio feliz, un matrimonio que te honre, un matrimonio que te dé a ti toda la honra y toda la gloria, papito lindo. Te damos gracias, bendito Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Te damos gracias, maravilloso Señor, porque tú eres bueno y porque tu misericordia, Señor, es para siempre, Padre. Te rogamos por esos matrimonios que están pasando, Señor, por dificultades, por esos matrimonios que el enemigo está queriendo destruir, Padre Santo. En esta hora venimos rogando, venimos clamando, Señor, a tu amor, a tu misericordia, Señor, que llegues tú a restaurar, Señor, esos hogares, esos matrimonios. Restaura esas vidas con el poder de tu amor. Restaura, papito hermoso, restaura. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Señor, restaura a los hogares, Señor. Restaura a nuestros hijos, Señor. Esos hijos que han sido maltratados, esos hijos que han sido heridos, Señor, los ponemos en tus benditas manos, papito. Padre Santo, maravilloso, en el nombre de Cristo rogamos, Señor amado, precioso, que llegues tú a los corazones, a las vidas, bendito Señor. En el nombre poderoso de Cristo ponemos en tus manos, Señor, las familias, los hogares, los matrimonios, nuestros hijos, nuestros jóvenes, bendito Señor, cada día, Padre, que están en tus benditas y santas manos de amor y de misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus instrucciones que son tan lindas y tan hermosas, maravilloso Dios. A ti sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Señor. Gracias, bendito Padre maravilloso. Gloria sea tu santo nombre, Señor. Gracias, bendito Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Bendice a cada uno, Señor, de los que escuchan tu palabra, Señor amado, precioso. Bendice sus hogares de una manera que sobreabunde, Señor. En el nombre precioso de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Así llegamos, ¿verdad?, al final de esta edición de Conexión Espiritual. Como siempre, yo los invito a que nos acompañen los días viernes a las 6 en punto de la mañana. Estamos los salmistas junto a las mujeres victoriosas, clamando por los hogares, clamando por las familias, por nuestros hijos. Únase a esta oración que es poderosa en Cristo Jesús. Ya tenemos también otros grupos de oración, gloria al Señor. Nos hemos unido, ¿verdad?, en otros grupos. Sabemos que la oración, que unidos en oración somos más fuertes, somos más poderosos, vencemos más fácilmente las fuerzas del enemigo. Así que no nos dejemos intimidar por el enemigo, porque a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo. Y así lo dice su palabra, que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que yo les invito a que se unan a esta oración y nos pueden enviar sus mensajes de texto con sus peticiones de oración para que nosotros nos podamos unir
juntamente con usted. Aquí le van a estar apareciendo los números que tenemos habilitados en WhatsApp. Y si usted no tiene acceso a enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, puede comentar en el canal en YouTube o en la página en Facebook. Puede dejar un comentario, nos puede decir que su nombre y la petición de oración por la cual usted quiere que oremos, ¿verdad? Y créame que orando con fe vamos a recibir todo lo que nuestro Dios ha preparado para nosotros, que son solamente bendiciones, que son solamente cosas grandes y hermosas que Él prepara cada día. No crean las artimañas del enemigo. El enemigo le hace pensar que Dios se ha olvidado de usted, pero no es así. Nosotros siempre estamos en la mente y en el corazón de nuestro Padre Celestial. Así que clamemos con fe que vamos a recibir. Y yo les envío un abrazo fuerte y caluroso desde aquí, desde Los Ángeles, California, hasta cualquier lugar del mundo donde ustedes nos estén sintonizando. Y si nuestro Padre, nuestro Dios nos lo permite, estaremos en una nueva edición el próximo martes. Sea Dios bendiciendo sus vidas grandemente. Nos vemos hasta entonces.